Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Usted nos sintoniza en Acento TV, en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy vamos a hablar del pacto eléctrico, que es uno de los pactos que el gobierno encamina y parece que está bastante avanzado. Tenemos como invitado a el ingeniero Milton Morrison, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE, y al economista Edwin Croes, que representa el sector social dentro del pacto eléctrico. Bienvenidos. Bueno, muy buena, un placer, Gustavo, Alexander, estar aquí con ustedes. ¿Por qué es necesario un pacto eléctrico si tenemos una ley? Eso nosotros mismos nos preguntamos desde el inicio y en debates que hemos tenido directamente con representantes del gobierno, en donde nos han acusado a los sectores sociales de querer boicotear, frenar, paralizar, ralentizar el proceso. Nosotros hemos dicho es que para nosotros el pacto la primera fase del pacto se podría resumir en una sola propuesta: cumplir la ley. Punto. Sí, totalmente. Nosotros, tal como señala Edwin, en las mismas discusiones hemos visto que fundamentalmente las propuestas que se han estado discutiendo no son más que planteamientos contenidos en la ley, violados o no cumplidos, y se están planteando en los foros de discusión. O sea, que yo creo que si desde el 2001, cuando se promulgó la Ley General de Electricidad, se hubiese cumplido, quizás no hubiese habido necesidad de estar llevando a cabo un pacto eléctrico. Alexander. Sí, siguiendo en ese mismo tenor, hablábamos de que está avanzado el proceso, pero si bien eso es relativamente cierto, el pacto inició con mucho retraso con respecto a las metas que se habían trazado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En la actualidad, ¿cómo está ese ritmo de avance del pacto? Se dice que hay tranques que no dejan que avancen las discusiones. En la actualidad, ¿en qué momento estamos? Porque también tenemos entendido que se han suspendido unas sesiones que estaban pautadas para esta semana. ¿Qué informaciones tienen? Sí, bueno, hasta el momento nos encontramos en la fase número 4, que es la preplenaria. Y ahí obviamente eso ha tomado ya casi 2 meses, el proceso mismo de discusión de las preplenarias. Es bueno destacar que gran parte de las propuestas que se han discutido hasta este momento y que se han llegado a consenso y disenso no necesariamente son las propuestas que tocan, digamos, la médula espinal del problema eléctrico. Ha habido planteamientos donde se han dicho que los temas claves, como el tema de la tarifa eléctrica, el tema de la distribución, el tema que tenía que ver con las licitaciones y cumplimiento de la ley para compra de energía, aunque se hizo un llamado recientemente, pero hasta ese momento no se había planteado. Entonces, estamos avanzando en esas discusiones, pero quizás no al ritmo que un proceso como ese amerita, ya que el año pasado, cuando se inauguró, debió concluirse en 6 meses, y ya llevamos 1 año y 7 meses y todavía no se avanza tanto como uno quisiera. Hemos tenido serios problemas cada vez que llegamos a los corazones del problema eléctrico, porque el problema eléctrico, como mencionó Milton, tiene varios núcleos, varios corazones. En este momento hemos vuelto a alcanzar el corazón de las empresas distribuidoras, y quien tiene parado todo el asunto es básicamente el funcionariado eléctrico estatal. ¿Por qué? Bueno, porque quiere la continuidad del status quo, ¿ya? Por 8 años más. Quiere un periodo de transición de 8 años de lo que tenemos ahora a unas mejoras. Esa, tanto para el sector empresarial como y sobre todo para el sector social, es absolutamente intolerable, ¿ya? Y uno lo entiende, es decir, el funcionariado público, el funcionariado estatal y el partido de gobierno, cualquiera que sea, se ha beneficiado de unos 800 millones de dólares de subsidios no auditados. Quiero hacerle el énfasis. Desde el 2012 no existe un estado financiero auditado de las empresas eléctricas estatales, y las que más duelen, que son las distribuidoras, tampoco.
desde el 2012. Es decir, que todos los cerca de 5.000 millones de dólares que se le han transferido a esas empresas no han sido auditados. 2, cerca de 13, 14 mil empleos en total, de los cuales el 70% está de más. En las empresas distribuidoras. No, en general En del el sector En las público. empresas distribuidoras hay ahora mismo 7.700 en nómina, unos 4.500 en empresas subcontratadas y solamente se necesitan 1.500. Las compras y suministros que no se hacen por licitaciones, esos son alrededor de unos 150 millones de dólares al año. Es decir, todas esas son rentas que benefician al funcionariado y que el funcionariado está peleando como gato boca arriba para prolongar esa situación lo más que pueda. Y ha logrado convencer al presidente de la República, al ministro de Energía y Minas y al ministro de la Presidencia de que es imposible hacer las reformas siendo que ya van 5 estudios que como ordena la ley, de consultores internacionales muy calificados, que han concluido lo mismo. Esto se puede hacer en menos años y con menos personas. Es posible disminuir las pérdidas del 30 al 15% en pocos años. Esos son los escollos. Si hablamos de un escenario ideal en que se suscribe el pacto eléctrico, ¿cuáles son las cosas que se deben lograr para que eche hacia adelante el país en materia energética? Sí, mire, lo primero, y nosotros lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el pacto eléctrico que se firme, si no, al final de cuentas, o sea, al cabo de varios años, no logra brindarle un servicio eléctrico de calidad constante, 24 horas y precio competitivo al consumidor, no habrá valido la pena. Ese sería un gran logro. No, claro, ese debe ser el objetivo común donde todos debamos apuntar, porque si un consumidor insatisfecho, entonces no hace sentido. Ahora, ¿qué cosas debe tener ese pacto eléctrico? Bueno, primero debe definir bien cuál es el rol del Estado. Si el Estado quiere ser regulador, fiscalizador, si quiere ser competidor, cómo se va a comportar todo ese aparato, ya que tiene predomina bastante su presencia en la industria eléctrica. Lo segundo, hay que definir el tema de la tarifa eléctrica, porque la tarifa eléctrica es por donde entran los flujos. Si es una tarifa deficitaria, siempre habrá la necesidad de algún tipo de subsidio o un déficit financiero. Hay que definir eso que decía Edwin. Nosotros tenemos un sistema de distribución donde se pierden 33-34% de la energía y eso es bastante ineficiente. A veces uno habla de porcentaje, pero al año pasado, eso fueron cerca de 500 millones de dólares que se perdieron por esa causa. Entonces, si no resuelve eso, no importa que aquí llegue toda la energía del mundo. ¿Se pierden porque hay malas redes, porque la gente se roba la luz? Hay una combinación de varias cosas, pérdidas técnicas y no técnicas. Latrocinio. Bueno, nosotros le llamamos el roboducto. Bueno, el sector social le llama. Sí, nosotros le llamamos el roboducto porque, es decir, es una masa de energía equivalente al consumo de países completos, Costa Rica, Jamaica, Honduras, ¿ya? Es decir, no es poca cosa, son 4.000 gigavatios al año. Pero en buena medida también es por la incapacidad, digamos, o la falta de voluntad política, dicen algunos sectores, para que el gobierno, para facturar a todo el que recibe la energía, porque tengo entendido que el 97% de la gente que recibe su factura, tú me corriges, correcto, lo paga. Lo paga. Correctísimo. Este país, aquí han traído hasta antropólogos, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2002-2003 trajo antropólogos de Harvard para estudiar la cultura del no pago dominicano. Bullshit, es decir, eso no es así. Al 97% de los clientes que se le factura pagan al día, ya pagan al día, sí. Y además en dinero constante y sonante o con tarjeta o con el medio de pago que le esté a su disposición. El problema es que hay ese 34% de consumidores a los cuales no se les factura. Y cada vez que la Procuraduría General, la Procuraduría Especializada, el PEGASE, del fraude eléctrico,
mete su tridente en las redes, lo que sale son los empleados y técnicos subcontratados de las empresas eléctricas, es decir, lo que yo llamo las distribuidoras moradas, las MIPYMES moradas, porque la mayoría son propiedad de dirigentes o militantes del Partido de la Liberación Dominicana, que ganan todas las licitaciones de las empresas distribuidoras, y siempre salen esos técnicos. Es decir, el problema del robo de la electricidad no es el consumidor, el cliente normal que se coge un alicate y un destornillador y se sube un palo de luz. No, es el mismo empleado o subcontratado de las empresas eléctricas estatales que sabe de eso, que controla eso, que está encargado de supervisar de eso, que facilita y vende sus servicios a los consumidores. Su servicio, en este caso, de robo de electricidad. Por eso es que es de ese tamaño y por eso es que las complicidades son muy complejas. Y si está identificado ese problema, ¿por qué es tan difícil que se enfrente Porque y se es le ponga fin? político. Ah, bueno, es una decisión política. Como Es dice. político, es decir, toda esa gente son miembros del partido de poder. La privatización de estas empresas, entonces, que se plantea en el marco del pacto eléctrico, ¿sería una solución Ay, a esa situación? Pero es que estuvieron privadas una vez y no se alcanzó tampoco esa Sí, meta. eso iba a apuntar. por otras razones no se Claro. alcanzó. Sí. Sí. Bueno, yo podría ahondar. El tema del planteamiento de privatizar la distribuidora ya es una propuesta que de plano está en disenso, porque el gobierno ha dicho que no va a privatizarla y que quiere mantener Las distribuidoras. las distribuidoras. Y la generadora, porque se ha planteado que el sector privado sea que asuma, por ejemplo, las plantas de carbón. Bueno, lo que pasa es que ese es un De planteamiento común acuerdo con el gobierno, porque no es gratis. claro, ese es un planteamiento que hizo el sector privado a raíz de una invitación que hizo el sector público. En agosto del 2014, el vicepresidente ejecutivo de la CDE invitó al sector privado y luego el presidente lo ratificó en un almuerzo de la Cámara Americana. Ahora, no ha habido una materialización de esa propuesta de ninguna de las partes, o sea que todo indica que el Estado Dominicano terminará de hacer su planta, las de Punta Catalina. Sí, la termina. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el Estado Dominicano nunca ha terminado bien. La CDE nunca ha terminado bien, ninguna de las plantas eléctricas que ha comenzado. La única de carbón que comenzó fue la de Barahona, que entre los técnicos de la CDE se le llamó Termonunca, porque comenzó en los años 80 con financiamiento de Venezuela, y fue después de la capitalización que Eje Jaina la tuvo que terminar. Así es. Yo a Punta Catalina siempre digo, sí la terminan, porque para mí podría ser fácilmente la Termonunca 2. Aunque la CDE ha estado diciendo que va muy avanzado todo, que va muy rico. Sí, pero después echó para atrás la semana pasada y dijo que 63%. Y que se ha utilizado incluso la baja del petróleo Exacto. ha servido para financiar. Sí, ok, nos lo sacó de la costilla a todos nosotros, es decir, con un impuesto ilegal. Es decir, no disminuyó como manda la ley, la tarifa, sino que se la cogió y a través de un roboducto inmenso la canalizó a presión hacia Punta Catalina. Y ¿por qué yo me siento con libertad de llamarle roboducto? Es que ninguno de esos recursos han sido auditados. El día que me enseñen una auditoría de esos recursos, yo dejo de llamarle, de no darle el beneficio de la duda. Pero el problema es que Punta Catalina nosotros no sabemos. Es decir, Rubén Bichara dijo hace 2 meses que estaba avanzada en cerca de un 80%. Hace 2 semanas dice que, espérate, son 63%. Pero además, lo que él no acaba de decir es que, sí, es decir, el 63% de las construcciones físicas, pero el montaje de la maquinaria y el equipo está en... Es decir, la planta, la generadora en sí no se ha hecho. Se está haciendo la base, vamos a decir. A ojo de buen cubero anda por el 40%. Lo que pasa es que Milton no puede hablar
demasiado no, sobre pero eso. tiene la puede- libertad. No, yo No, no tiene libertad, no. Lo que hombre, pasa ven es acá. que sí, Él les representa a los generadores No. que tienen contratos o quieren aspirar a contratos No, de no. generación. Entonces él tiene que ser más diplomático que yo. Lo que pasa es que yo me he enterado de las informaciones que da el oficialismo. Eso es lo que yo Exacto. tengo. Tú manejas Esa es las la informaciones las oficiales nada informaciones más. oficiales nada Por más. favor, con la anuencia de ustedes, vamos a una primera pausa y retornamos de inmediato. Muchas gracias por continuar a partir de ahora por Acento TV. Nos acompaña también hoy aquí, que aunque pasamos ahorita de manera informal, nuestro compañero Alexander Peña, del equipo de acento.com.do, y que es el periodista que da seguimiento día tras día a todos estos asuntos del sector eléctrico y el pacto eléctrico. Así que adelante, Alexander. Agradeciendo nuevamente la presencia de ustedes aquí. Recientemente la CDE convocó a la licitación para los nuevos contratos de energía que han de sustituir a los denominados Acuerdos de Madrid o a una parte de ellos. Es una licitación a corto plazo, 4 años, en una primera etapa, ¿no? Sí. Ya vimos, por ejemplo, en el caso de la DIE, ustedes saludaron la convocatoria, señalaron que se había convocado con retraso, pero en términos generales la saludaron. Ahora bien, los términos puntuales de esa convocatoria, en lo del plazo y los demás detalles, digamos, un tanto técnicos, contractuales, ¿satisfacen a las empresas generadoras? Bueno, lo primero yo quiero recargar el tema de la salutación. Sobre todo fue en la dirección de que nosotros teníamos ya casi 3 años diciendo que había que cumplir la ley en su artículo 110 y 56. No se cumplía. El hecho de saludarla no es más que ratificar la necesidad de que llevemos al sector eléctrico a la legalidad, a pesar del retraso que se tuvo. Bueno, obviamente la ley le otorga las facultades a las empresas distribuidoras a definir, digamos, las condiciones sobre las cuales quieren contratar esa energía. Fíjese que hace algunos días fue que se abrió esa licitación y todavía, a pesar de que se anunció el tema de los pliegos de referencia, o sea, para la participación, todavía hasta el día de ayer no habían sido descargados, o sea que las informaciones en términos concretos del contenido del mismo no podríamos descifrarla ahora. Ahora, en sentido general... ¿No lo habían desmontado porque no estaban disponibles o porque no habían pagado los $5,000? No, yo creo ya se habían pagado los $5,000, pero había algo, exacto, todavía había algo pendiente. Ahora, no, pero me imagino que extenderán, ¿verdad?, el plazo en función de ese plazo que habían dado, pero sí podemos señalar que una licitación de 900 megavatios con una variedad ahí de combustible de generación que sobre todo son los que actualmente existen, o sea, en el mercado, y bueno, nosotros vamos a esperar que de verdad en enero del 2017 se pueda materializar la entrada de esos nuevos contratos. ¿Y el sector social qué opina? Bueno, yo personalmente como economista desde el 2005 les recordaba cada vez, de vez en cuando al gobierno que los acuerdos de Madrid, que yo ayudé a diseñar, a negociar y mi firma está ahí, se están desmontando desde el 2004. Eso. Ya hacia el 2007 se podían ya licitar unos 200 megavatios, hacia el 2010 y 11 se podían licitar 500 megavatios y hoy en día pues, pero es que en ningún sector eléctrico tú esperas hasta que se te periman, caduquen los contratos para entonces tomarte tu tiempo y porque hay un periodo peligroso en que estás sin contrato y ese periodo peligroso sin contrato estás en las manos dominantes del mercado spot. El mercado spot es un mercado interesante, muy bueno, pero muy volátil. Los países que han confiado plenamente su mercado eléctrico al mercado spot han enfrentado crisis serias, por ejemplo California en el año 2000, Ontario en el 2001, el sur de Gales en el 2004, es decir, tú no puedes, el mercado spot es importante
como proporción, como mercado de excedentes, al que tú, si tienes escaseces de contratos y los precios de los combustibles son favorables, tú acudes a complementar tu energía con mercado. Por eso la ley era muy clara. Como una reserva. No, como un mercado complementario. Pero la CDE dice que está comprando más barato, mejores condiciones en el mercado. Eso porque es le va mejor. mentira. Yo desafío a Rubén Bichara a que demuestre que eso es cierto. Es decir, yo tengo un modelo de simulación de cómo estaría el precio del mercado del contrato hoy en día, lo cual anda por los 8 centavos y el mercado spot anda por 9,5. Las máquinas que marginan en el mercado spot andan entre el 9 y 10 centavos de dólar. Además de que las facturas, cuando los contratos de Madrid, pero puede ser cualquier contrato porque eso no lo negocia, eran de 60, uno tenía hasta 60 días era para pagar, ¿no? Claro, sí. Ahora En el es mercado mucho menos. spot, 21 días nada más. Pero di que por reglamento y por ley. Por- la ley sí, es que lo claro. No y es- los no es- intereses no es por y todo. Eso contrato. está determinado ya. Sí. Y además en los contratos tú pagas por ese retraso la mora se negoció la tasa activa de los bancos comerciales. En el mercado spot es la tasa activa de los bancos más 18 puntos porcentuales. Eso llega casi a 32, 33% de intereses si te retrasas. O sea que no es un buen negocio entonces para República Dominicana. que estemos Muy dependiendo. riesgoso. Es riesgoso. En este momento no está mal porque el mercado internacional, los precios internacionales del petróleo están, el gobierno mantiene la demanda bien reprimida con apagones, que no se pasa de la raya para no demandar más, por eso los grandes apagones que hay ahora en el verano, y por tanto hay ahora, desde que una de las dos cosas, si esta demanda se dispara más fuerte, ya si los calores siguen en septiembre y octubre y la gente quiere más aire acondicionado, más aclimatación del sitio, pues hay problemas porque los apagones van a ser contraproductivos políticamente. O si hay perturbaciones en los mercados, en los precios internacionales de los combustibles, también puede haber problemas. Alexander, Milton y don Edwin, me gustaría que retomemos lo del pacto eléctrico. En reiteradas ocasiones el Estado dice, ya se ha avanzado, ya pronto, ya se va. Uno ve como que de nuevo hay cosas que se reiteran y se retoman. Déjame interrumpir, quiero repetir Sí, la sí, queja sí. sobre los contratos, Sí, sí. porque ese fee que hay que pagar, esa cuota de $5,000 para uno conocer los términos de contrato, eso limita la transparencia. Eso no ocurre en todos los sitios. En muy pocos sitios ocurre que uno tiene que pagar eso, sobre todo cuando son empresas eléctricas estatales. La prensa no tiene acceso a ello porque pocos medios pueden pagar $5,000 por un documento que es simplemente información. La academia, nosotros los investigadores no tenemos acceso a eso. Los consumidores, Fundecon, la Fundación para los Derechos no tenemos acceso a los términos para poder evaluar y tener nuestra opinión. O sea que limita por, la transparencia. Exactamente. Quisiera que, retomando lo del pacto eléctrico, en estos momentos, ¿cuáles son los escollos? ¿Qué detiene que no avance más, de manera más rápida, la negociación hacia el pacto eléctrico? Agregando a eso, antes de que prosigas, Milton, hay sectores, personas que uno entrevista, uno como periodista, en las preplenarias, antes, después, y incluso fuera de récord le dicen a uno que es que hay como muchos cruces de intereses ocultos, que eso es lo que no deja como que avance la agenda, que hay un problema con el tema de la tarifa en específico. Sí, mire, lo que retrasa bastante estas discusiones es la metodología en sí misma para conducir las discusiones en el pacto. Lo primero, cuando uno observa, no hay una secuencia de días uno tras otro donde hayan discusiones y se puedan ir trabajando los temas. Apenas a veces hay 2 reuniones en una semana, por ejemplo, ya tenemos 2 semanas que no se hace ningún tipo de preplenaria. Eso alarga las discusiones. Esta tarde
pospuso la pospuso la de preplenaria mañana. que continuaría mañana. Exacto, o sea que tenemos ahí una situación eso. Lo segundo es que hay muchas propuestas, o sea, que se llevan. Nosotros en la fase 3 hubo muchos consensos y disensos que fueron ya establecidos, pero ahora en la fase 4 llegamos con propuestas que de una u otra forma ya fueron o disenso o consenso en otra etapa y le estamos nuevamente ¿Y por qué se revisando. permite que se reintroduzcan esas cosas Bueno, ya vistas? Lo que pasa es que desde de la fase 3 a la fase 4, Hubo el recuérdense- golpe de Estado al Comité Técnico Bueno. de Apoyo. ¿Cómo hasta golpe de Estado? de ahí? Explique eso usted, que usted es parte de eso. Bueno, Explíquelo. Primero que es el comité técnico de apoyo. Por decreto, el presidente creó la comisión ejecutiva, la comisión gubernamental, la comisión ejecutiva del pacto con híbrido, es decir, el CES, el Consejo Económico y Social, Monseñor Agripino, y los usuales representantes de los sectores del país, y luego encargado del nitty-gritty, de la grasa, de los tornillos, de la metodología y El día a día. del día a día del pacto era el Comité Técnico de Apoyo, en donde están representantes de cada uno de los sectores y es la instancia en donde yo represento a los sectores sociales. Por ejemplo, Marisol Vicens Bello representa al CONEP, Vargas Sayán representa al sector laboral y, bueno, 3 o 4 más variantes representan al sector estatal. Pero sobre todo el fijo ha sido Ernesto Vilalta, del Ministerio, viceministro del Ministerio de Energía. Y Magdalena Lizardo, del Ministerio de Economía y Planificación. Esas han sido las dos figuras, los dos pilares del sector gubernamental. Por suerte, porque con ellos se puede hablar. Cuando uno habla con los funcionarios de la distribuidora o de la CDE, la cosa se pone muy nebulosa. Pero dígame lo del golpe de Estado. Entonces, bueno, el gobierno entendió que las cosas iban muy lentas y recién se nombró a Antonio Isaconde en el Ministerio de Energía. Él regresó de Miami en enero, si mal no me acuerdo, y varió totalmente la metodología, de la metodología que estaba contando Milton, a una metodología de, ok, ahora mire, 10 puntos. preséntenme 10 puntos. Exacto. Ya que nosotros estamos manejándonos aquí eran 3.000 y pico de propuestas que se habían recogido a nivel nacional, casi 4.000 propuestas. Se había hecho una reunión regional en cada una de las regiones, se había hecho muchas Se sesiones. contrató una firma extranjera para que condensara las... No fue No fue local. extranjera, fue Ah, fue una local. consultoría Sí, sí, local. sí. Sí, para hacer una matriz de todo aquello, de donde resultaron unas 6.000 propuestas, de las cuales se eliminaron unas 2.000 porque estaban repetidas o mal redactadas, no tenían sentido, etcétera. Y entonces eso era demasiado complicado para el gobierno. El gobierno, sobre todo el dominicano, no está acostumbrado a situaciones tan democráticas. Y por eso Isaconde dice, no, el Comité Técnico de Apoyo quería discutir una metodología entonces para esto, y como se tardaba tanto, las decisiones comenzaron a no convocarlo. Y ese es el momento del golpe de Estado, y en donde es la comisión ejecutiva del pacto la que toma las riendas del poder, es decir, la comisión donde están los ministros, Agripino Núñez, los representantes más altos del CONEP, sectores sociales, etcétera. Y no es sino hasta hace 3 semanas que se vuelve a convocar a la comisión técnica Bueno, pero de ese apoyo. golpe de Estado tiene unas cosas positivas si se quiere. Si todo se ha resumido en 10 puntos, eso ya permite avanzar más rápido. Por lo que Milton te dijo, ha sido contraproducente. Es decir, ha retrasado 5 meses. ¿Qué es 5 meses? Además, 7 meses ha retrasado. No fueron frutos de un consenso. Además el llama la establecimiento de esos atención 10 porque puntos. nos pasamos varios meses discutiendo hasta la fase 3 con muchas propuestas para luego reducir la 10. Lo que debimos fue empezar con esa 10. Entonces, ahora mismo tienen ustedes que estar decantando. Exacto. Es decir, Y hay cuáles se quedan y cuáles se van de la propuesta. Y ahí es una síntesis muy apretada, si son 10 nada más. Entonces ahora son 10, pero que todo el mundo cuando le dijeron 10, por ejemplo, lo que hubo fue un tigueraje de todo
de todos nosotros. ¿Y por qué? O bueno, porque el punto número 1 de los 10 es respetar la ley. Ahora, su punto de ese 1 es respetar la ley en términos de la tarifa técnica, la licitación. En el primero todo el mundo está de acuerdo. Uno sí. El segundo, reducir las pérdidas. Bueno, dentro de reducir las pérdidas hay que hacer A, B, C, D. Ya, entonces, esos 10 puntos se transformaron en los mismos 3.000 que había después. O sea, después... ¿Entiendes? Porque todo el mundo dijo lo mismo. En el primero no hay problema, cumplir la ley, pero después cada quien entiende que cada punto de eso, de los otros 9, tienen que contener puntos de vista de su sector. Que ya se habían dicho. Entonces, en los hechos, este golpe de Estado ha retrasado 7 debió meses. hacer avanzar y lo que ha hecho es retrasar. De 7 nuevo, por meses. favor, les pido su anuencia para que vayamos a una pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Seguimos en esta interesantísima conversación, primero con nuestro compañero aquí de acento, Alexander Peña, con el ingeniero Milton Morrison, que es el presidente de la Asociación Dominicana, director ejecutivo, perdón, de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica de la ADIE, y el economista Edwin Croes, que representa el sector social dentro del pacto eléctrico. Entonces, estamos como quien dice en el pacto eléctrico comenzando de nuevo. Bueno, ya a esta altura de juego, no comenzando de nuevo, pero sí, como explicamos, la fase, o sea, el traspaso de la fase 3 a la 4 nos retrasó bastante. Y sobre todo, lo más importante es que en esta fase todavía no hemos entrado a discutir temas fundamentales para la solución del problema eléctrico como tal. O sea que lo que estamos vislumbrando, y con la posposición que hay de la última preplenaria que íbamos a tener, lo que se vislumbra es una dilación aún mayor para poder tener la firma de un pacto eléctrico. Va para largo entonces el proceso. Sí. Estamos como la película esa, Back to the Future, que tenemos que... De esa hicieron como 4 partes. No, y que tú tienes que ir para atrás, pero en realidad no estás yendo para atrás, estás yendo para atrás en donde ya habíamos alcanzado elementos bastante avanzados. ¿Ya? Y repito, para mí ese golpe de Estado, esa modificación de la metodología nos ha costado 7 meses. Nosotros íbamos por un buen camino, todas las ruedas estaban engrasadas, la metodología era conocida, la gente se sentía bien, pero de repente ha salido más cara la sal que el chivo. El sector empresarial es cierto que planteó formalmente que se retome la metodología original. Sí, obviamente nosotros se elevó en los diferentes estamentos del Consejo Económico y Social, y también en las mismas preplenarias lo hemos planteado, pero aún eso no ha tomado el camino adecuado. Pero ese no es porque ya se ha retomado más o menos el ritmo. Ya, a pesar de todo el tiempo, ya estamos... Entonces llegamos a uno de esos núcleos, que fue por donde comenzamos este programa, la tarifa, la discusión de la tarifa. Ese es uno de los núcleos, de esos jugosos, que palpita, uno de los corazones del problema. Y entonces cuando llegamos ahí, el momento en que estamos ahora es ese gran choque de trenes entre una burocracia, un funcionariado eléctrico de las empresas públicas que se niega a hacer las cosas que hay que hacer, que todo el mundo, consultores internacionales, analistas, Banco Mundial, Banco Interamericano, bancos privados, Fitch, es decir, agencias calificadoras, los consumidores, los empresarios, que todo el mundo lo dice. Y además en su corazón, personas que fueron parte de la CREP, como el ministro de la Presidencia y el ministro de Energía, saben qué hay que hacer. Es decir, si tú no modificas la gestión, el desempeño de las empresas distribuidoras, aquí no vamos para ningún sitio. Es decir, si no se restablece la liquidez de esas empresas, no puede haber licitaciones confiables. Si no hay licitaciones confiables, no va a haber nuevas inversiones en generación eficiente.
Si no hay nuevas inversiones en generación eficiente, no va a haber una tarifa baja, ni una electricidad. Es decir, se ve como los eslabones Pero vienen tenemos uno ahí al entonces un otro. grave problema, porque ustedes dicen que eso es lo fundamental, o es uno de los temas fundamentales. Sin embargo, ya el gobierno ha dado muestra de que no le interesa vender al sector privado las EDES. ¿Y entonces? No, nosotros realmente, yo creo, perdón, me he tomado demasiado tiempo quizás, pero finalizo diciendo, el problema, estamos hablando de que si el periodo de transición entre los indicadores actuales y unos indicadores más decentes, mejorados, de desempeño, son 8 años, como plantea el gobierno, son 6 años, como plantea el sector empresarial, o son 3 años, como plantea el sector social. Ese es el problema. Pero parece mentira, los empresarios en ese sentido son más conservadores. Ellos dicen que realistas. Sí, exacto. Lo que Porque pasa sí, los cuando empresarios reclaman uno, siempre la eficiencia rápido. sí, lo que pasa es que cuando uno ha observado en los últimos 5 o 6 años el comportamiento de esa reducción de pérdida, a pesar de que se han invertido centenas de millones de dólares, no han bajado prácticamente nada. Entonces nosotros en principio, como ADIE, teníamos un planteamiento bastante agresivo de reducción de pérdidas, porque decíamos que experiencias en la región habían bajado 5 o 6 puntos en un año, en 2 años. Sin embargo, aquí no se ha bajado prácticamente nada. Entonces, simplemente queremos ser realistas, como dice Edwin, y ajustarnos a un 3%, a ver si eso sería mucho, porque eso no se ha logrado. 3 puntos porcentuales, por año. exacto, 3 puntos porcentuales por año de bajar de esas pérdidas, porque no se ha logrado. Entonces, eso es lo que queremos ser, digamos, lo más realista posible. Los funcionarios del Estado están un poco ahí No, negados. negados. Bueno, ellos de una u otra forma han planteado un 7, casi 8 años de reducción de esas pérdidas a los niveles adecuados, pero una cosa es el dicho, otra el hecho, en la práctica hemos visto otras Yo han cosas. propuesto si vamos a reducir un punto porcentual el primer año, otro punto porcentual, y después que ¿Y vamos... qué argumentan ellos para no estar de acuerdo con ustedes? Porque incluso ellos podrían proponer una media entre lo que propone el sector social y el sector empresarial. Bueno, Ellos dicen que no es posible, que Pero no es realista. partiendo Es de decir, su incluso realidad. el mismo porque el sector empresarial y el sector social, nosotros solamente tenemos, en el país entero hay un referente de pensamiento independiente, y es el estudio sobre el tema de la tarifa técnica que licitó la Superintendencia de Electricidad a la firma chilena INECOM. Ellos se sentaron y comenzaron. ¿Cómo se hace ese estudio? Ese estudio es un estudio complejo, necesita mucha expertise internacional. Tú tienes que modelar, de acuerdo al tamaño del país y la característica del país, una empresa distribuidora eficiente. Entonces, pero eso es por detalle, cuántos metros entre transformador y transformador, cuál es el diseño de la cometida, cuántos kilómetros de redes hay, cuántos transformadores, las subestaciones que hay que comprar, qué cuesta todo eso, ponerle precio, después la inversión total, y entonces cuando tú tienes todo eso, tú lo comparas con las EDES actuales. Entonces, esa EDE eficiente, no ideal, porque ideal sería otra cosa, esa EDE, porque esa EDE modelo está calcada a través de un proceso que se llama benchmarking, es decir, cuando tú agarras las 10 empresas distribuidoras más eficientes de América Latina, de países semejantes a Dominicana, y tú agarras sus indicadores básicos, ¿ya? Y los estableces. No es una cosa de cuál es el ideal de la idea abstracta, es cuál es el ideal de lo que existe en la región en donde estamos, República Dominicana. Entonces, los funcionarios públicos lo que dicen es, eso no responde a la realidad dominicana. Pero en el tema de la tarifa en específico, que parece ser el próximo escollo ahí a la vuelta, pero ahí es que va, que impide como que avance más por los llamados disensos, posiciones encontradas. ¿Cuál es la principal contradicción? Es el asunto de
del desmonte del subsidio o de lo que se llama sincerizar la tarifa, que implicaría un aumento a ciertos sectores de la población? Sí, hay de todo un poco. Hay sectores que plantean el tema de la aplicación de la tarifa técnica, que recoge todos los costos involucrados para la producción de electricidad. Hay otros que plantean un esquema de tarifa técnica, que no necesariamente tarifa técnica, sino que recoge más niveles de pérdida que otros. Pero también la discusión sobre la tarifa está en qué momento se aplica eso. El gobierno habla del 2019, mantener todo más o menos como está, y a partir del 2019 hacer los ajustes. El sector privado habla que sea a partir de enero del 2017, lo mismo dice el sector social. El sector social plantea de que hay que hacer una reducción en la tarifa eléctrica. El sector empresarial habla de una reducción de la tarifa en función de la aplicación de esa tarifa técnica, que sería menor a lo que están pagando algunos. Pero el sector empresarial no quiere el famoso subsidio cruzado, que algunos pagan, digamos, el subsidio de otros, pero el gobierno sí quiere mantener, por lo menos, cuando digo gobierno, los que están en la mesa, porque el señor presidente dijo otra cosa en el discurso, o sea, que hablaba de un desmonte de ese subsidio cruzado. O sea, que hay diferentes enfoques sobre cómo hacer las cosas, y también sobre eso que Edwin hablaba, porque eso que él señalaba está muy vinculado a la estructura de la tarifa, porque una cosa es que tú tomes los gastos operativos, lo que le llama el OPEX, el nivel de pérdida y demás, de una empresa eficiente, y otra lo que tenemos actualmente. O sea, lo que tenemos actualmente es perfectible, pero tú no me lo puedes entrar en un modelo como que eso es el estándar y con eso vamos a vivir. Entonces, ahí es que están, es un tema de enfoque, y eso es lo que se ha estado discutiendo. El problema no es ninguna de las dos cosas que decías, Alexander, es a qué velocidad vamos a bajar la empleomanía, los comecheques que hay en las empresas distribuidoras y las pérdidas que se están robando. Es ese el corazón del tema, la velocidad a que eso se reduce, a que eso se adecenta, a que eso mejore el desempeño de esas empresas. Ese es el corazón del problema. Lo otro es detalle, que si por suerte sigue el petróleo a bajos niveles de precio, y es posible disminuir la tarifa, ¿a quién disminuírsela? ¿En qué proporción? Pero esos son detalles que, ante lo otro, que es el fundamento estructural de si tú dentro de 4 o 5 años vas a poder bajar tarifa sólida y sosteniblemente, ese es el corazón del problema. No es si el año que viene tú vas a bajar, qué sé yo, cuántos pesos de la tarifa. No, ese no es el problema. A nosotros lo que nos preocupa como consumidores es que cuando me anuncien una baja, o de que ahora sí se va a respetar, si sube, sube, si baja, baja, que eso sea serio, sostenible en el tiempo. En este momento no lo es. Es politiquería, clientelismo, populismo. ¿Dónde entran en el pacto eléctrico las propuestas que hay de producción de energía no de manera no convencional, la eólica, la hídrica, ese tipo de cosas, sí, la solar? Sí, realmente ese es un punto que lo que llevamos en la fase 4 no se ha discutido, no se ha tratado, pero me luce, hay un consenso, porque tanto en el sector social, el sector privado, se plantea que cada vez más tenemos que tener mayor presencia de las energías renovables. En un momento, ustedes recuerdan el año pasado, por unas acciones en la Comisión Nacional de Energía, se quería atentar un poco con los incentivos que se habían generado tanto en la ley 5707 como en el tema del reglamento de medición neta. Pero vamos a ver, cuando lleguemos a ese punto de discusión ya veremos qué sale de ahí. ¿Ustedes entienden que será más fácil ponerse de acuerdo en ese aspecto? Bueno, yo entiendo que es muy fuerte para un sector oponerse al desarrollo de las energías renovables en un país donde tenemos un potencial tan amplio. Bueno, el gobierno ha demostrado que no tiene fuerte, que no es fuerte nada, porque ellos le redujeron. El gobierno ha dicho muy claramente, la consejera legal del Ministerio de Energía, que está encargado de eso, que tiene bajo su tutela los órganos que están encargados, como la Comisión Nacional de Energía, la promoción de las energías renovables, ha dicho textualmente,
Eso no lo vamos a discutir en este pacto. Como es un problema de exenciones fiscales, lo vamos a discutir en el pacto fiscal, ¿sí o no? Sí, en un momento se dio. Textualmente. Pero hay componentes que son de discusión del pacto eléctrico. Pero como ella es abogada y no es ingeniera eléctrica ni economista, ella lo tiró para allá. Eso va a quedar, como dicen, colgando por ahí mientras tanto. Exactamente. Hasta que entonces se termine finalmente este pacto y se aborde el pacto fiscal, Así que es. no hay todavía, no se vislumbra que sea tan pronto, porque si no se concluye el pacto eléctrico. Pero además es que eso no debería de ser un tema, es decir, una decisión estratégica de incentivar o no un sector no se produce por razones financieras, fiscales. Se produce por razones de a dónde tú quieres llevar Sí, el país. una estrategia. Claro. Y Entonces, luego en lo fiscal lo otro se acomoda. Exactamente, se adapta, exactamente. Ya, sobre todo que los incentivos a un sector, a un subsector tan específico, no ponen en riesgo Claro. el equilibrio fiscal de la nación. Entonces, no, es decir, es un problema serio que tiene el gobierno de discutir las cosas donde deben de ser discutidas y lo que es central y lo que es accesorio, distinguirlo. Bueno, ya tenemos que ir terminando. Quisiera que ustedes me den su punto de vista final, un poco como especie de perspectiva de hacia dónde va el pacto eléctrico. Ojalá que dejemos alguna idea positiva en la gente. ¿Y qué puede esperar los usuarios, sobre todo esa gran masa de usuarios que no son de clase alta de este pacto eléctrico? Bueno, lo primero, yo quiero ser lo más objetivo y realista. Es bueno que todos los consumidores y la ciudadanía entiendan que con la firma del pacto eléctrico no se soluciona el problema. En la República Dominicana, nuestro gran reto no es lo que firmamos y lo que acordamos, sino lo que cumplimos. Entonces el pacto eléctrico no es más que el inicio de ver si se cumple de manera sostenida. Es una especie de desiderata. Vamos a ver si esos deseos se cumplen. Para ver si se cumple. Pero también, no solo el cumplimiento, es si lo que firmamos apunta en la dirección de la solución del problema, que ese es otro tema. Entonces, yo guardo las esperanzas de que lo que se continúe discutiendo en el pacto realmente vaya en la dirección de beneficiar a todos los consumidores con una energía 24 horas, precio competitivo y de calidad. Señor Cruz. Desgraciadamente yo no puedo ser optimista ni caer en positivismo de esa naturaleza. Yo entiendo que el gobierno ha dado muestras de que va a tener que con el gobierno va a haber que pelearse para que se dé cuenta de que va por mal camino y que lo que está planteando le cuesta demasiado a los consumidores. Los consumidores van a tener que actuar a través de Twitter con un hashtag roboducto o un hashtag estoy harto de las sedes, una cosa así, porque si no hay modificaciones sustantivas en la percepción del funcionariado público, se puede firmar lo que sea y no va a pasar nada. Ya, es decir, aquí hay que doblarle el brazo a las empresas distribuidoras. Solamente en ese, cuando ustedes vean que comiencen a anunciar que comenzó a bajar las pérdidas anuales en por lo menos 3 puntos porcentuales, ahí se abre un horizonte de esperanza. Bueno, muchísimas gracias a Edwin Croes, economista, representante del sector social en el Pacto Eléctrico, y a Milton Morrison, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica ADIE, y a nuestro compañero Alexander Peña de acento.com.do por acompañarnos en esta conversación. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.